Con su permiso, Presidenta, compañeras y compañeros diputados, cuánta hipocresía legislativa y gubernamental observa el pueblo de México ante la pobreza y el sufrimiento de nuestra nación. El pueblo no se chupa el dedo con las buenas intenciones y los discursos. A lo largo de la presente administración, el Ejecutivo Federal ha ejercido de manera sistemática enormes cantidades de recursos adicionales a los autorizados por la Cámara de Diputados. Esos recursos sumaron $1,5 billones entre el 2012 y el 2016. En este año el gasto adicional representó ya un incremento del 13% sobre lo autorizado. Existe gran diferencia entre los pronósticos y el resultado obtenido, señor secretario. El estimado del crecimiento inercial para el 2017 era del 3.6%. Con las reformas estructurales se le ofreció al pueblo de México hasta el 5%. Sin embargo, la estimación de crecimiento real no será ni el 2%. La economía mexicana presenta un claro decrecimiento sostenido, pese a las cuentas alegres que nos acaban de informar. Hoy vemos aún, con las reformas estructurales, que tenemos un PIB que disminuye de manera errática. 2013, 2014, 2015, 2016, apenas creció poquito más del 2%. Las reformas no han funcionado. Usted sabe, señor secretario, que varios exgobernadores, incluyendo al de Puebla, quien, por cierto, es un promotor electoral en todo el país, a pesar del enorme endeudamiento real por medio de los fideicomisos públicos para obras que significan el pago de más de 270 millones de pesos mensuales que van a la firma Protego Evercore, dejando al campo, a la seguridad, a la educación, a las micro y pequeñas empresarios en Puebla en total abandono. Todo esto es una red de corrupción e impunidad que en la propia Secretaría se permite y se deja pasar. Los espectaculares en todo el país del exgobernador de Puebla lo demuestran. En Puebla se persigue la disidencia y se encarcela a los líderes sociales. Somos el primer estado de la República con presos políticos, por decir la verdad de lo que pasa en Puebla. El problema básico del país es la corrupción y la mala distribución de la riqueza. Por ello es indispensable atender y entender que la distribución del presupuesto, como lo presenta el Ejecutivo, fomenta el desequilibrio en la distribución de la riqueza y acrecenta la pobreza. Ejemplos de ello, en México tenemos que 53 millones de personas viven en condiciones de pobreza, todo debido en gran parte a estos recursos que a través de las obras modelo PPS generan endeudamiento. Ejemplo de ello, IGA, OHL, Odebrecht lo demuestra. Por eso le hago las siguientes preguntas. A pesar de tener en el 2017 el presupuesto más alto en la historia de México, ¿cómo es que los resultados económicos son los peores en la historia de México? La deuda interna ya es de 10 billones de pesos. ¿Por qué destinar más del 60% de los recursos extraordinarios a fideicomisos públicos, principalmente para los estados de Puebla y de México, estados donde se registra un alto financiamiento político electoral, en lugar de destinarlos para la inversión productiva, por ejemplo, de nuestras refinerías de Pemex? ¿Por qué después del estancamiento económico permanente se insiste en seguir aplicando ese modelo económico que produce y reproduce la pobreza de manera criminal y mantiene una inadecuada distribución de la riqueza? ¿Qué no se han dado cuenta que en todo el mundo, concluyo, qué no se han dado cuenta que en todo el mundo ya desapareció el neoliberalismo y solo ustedes
insisten en este modelo generador de pobreza y corrupción. Es cuanto por sus respuestas, señor secretario, muchas gracias. Tiene la palabra el secretario José Antonio Meade. Señor diputado Armenta, dice otro economista viejo que no hay nada peor que cuando un dato feo le echa a perder una buena teoría. Aquí pasa más o menos lo mismo. No hay nada peor que cuando un dato bueno echa a perder un eslogan que venimos repitiendo y que acredita no ser cierto. Si nosotros revisamos, la economía no está decreciendo. La economía acumula 30 trimestres de crecimiento positivo. Teníamos más de 2 décadas de no ver una evolución de nuestro crecimiento económico como el que estamos viendo ahorita. La economía hoy es 30% más grande de lo que era en el 2009, 22% más grande de lo que era hace apenas una década. No es el crecimiento que nos gustaría, no es el crecimiento que necesitamos, pero es un crecimiento que se explica porque hicimos las reformas que teníamos que hacer. Si nosotros vemos el contexto que enfrenta México, no es distinto del que enfrenta América Latina. La economía mexicana y las economías latinoamericanas tienen estructuras parecidas y enfrentamos choques que nos venían de fuera, que eran parecidos. Los dos resentimos la caída muy importante del precio de materias primas. En el caso nuestro del petróleo, en el caso de otras economías latinoamericanas, otros productos, otras materias primas. Hoy Latinoamérica crece en promedio 0.1% y Brasil está sumida en su peor crisis en una generación. En ese contexto difícil que compartimos y que nos ayuda a darle contexto al nuestro, lo que vemos es una economía que no está en recesión y que está creciendo, que no ha visto un solo trimestre en esta administración, ni un solo trimestre en los últimos 30 de crecimiento negativo. Una economía también que ha sido capaz, al amparo de programas sociales, de empezar a atender un problema histórico, un problema inaceptable, una pobreza que sigue siendo lacerante y que nos ofende. Sigue habiendo en México niñas y niños que teniendo entre 3 y 15 años no van a la escuela. Sigue habiendo en México quien tiene que ir a buscar agua a un pozo o a un río. Sigue habiendo en México quien tiene piso de tierra o que no tiene acceso al drenaje. Sigue habiendo en México muchos que se preocupan por qué van a comer o qué le van a dar de comer a su familia. Pero siendo muchos los que hay en México en esa condición, son menos de los que habían hace apenas 4 años. Tenemos 2.2 millones de pobres extremos menos que los que teníamos al principio de la administración. Son más las niñas y los niños que están yendo a la escuela. Son más los adultos que terminan su ciclo educativo y que con cargo a ello pueden aspirar a continuarlo o a buscar un empleo formal. Son más los mexicanos que tienen acceso a la seguridad social. Son más los mexicanos que cuando se enferman encuentran médico, medicina y hospital. Son más los mexicanos que tienen servicios en su vivienda y de hecho son más los que tienen acceso a la vivienda. Y no lo decimos nosotros. No son cifras que dé el gobierno y que no encuentren validación autónoma. Son cifras que recogen instancias autónomas y que procesan e informan también instancias autónomas. Instancias autónomas que no han cambiado sus metodologías. Instancias autónomas que debieran de cambiarlas. Instancias autónomas que sacrifican en muchos casos comparabilidad por objetividad. Instancias autónomas que preservando comparabilidad nos dicen que hoy estamos mejor. Instancias autónomas en donde no tenemos que verlo en las cifras, porque lo vemos en quienes terminaron. Permítame, secretario. Diputada, voy a recordarle que los grupos parlamentarios tienen espacios para intervenir. Adelante, secretario. Muchas gracias, presidente. Instancias que no se agotan en las cifras, instancias que se ven en la calidad de vida de quien terminó un ciclo escolar, que se ven en los mexicanos que hoy tienen un piso firme y no un piso de tierra, que se ven en las viviendas que tienen acceso a drenaje y electricidad, que se ven en quienes tienen escuela y acceso a mejores espacios de educación,
que se ve en quienes contestan tener menos inseguridad alimentaria, que se ve en mayores ingresos en los deciles más pobres de la población, que se ve en síntesis no solo en las cifras, sino en la experiencia vital con la que no estamos satisfechos, pero que sin duda ha cambiado para mejor. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Alejandro Armenta, hasta por 3 minutos. Con su permiso, señor presidente. ¿Será que el pueblo no estudió en Harvard y por eso no entiende lo que pasa en las oficinas del gobierno? ¿Será que el pueblo no entiende la macroeconomía, pero sufre y vive la impunidad y la inseguridad? ¿Será eso? Señor secretario, no respondió mis preguntas, por lo que insisto nuevamente de cara a la nación y a los mexicanos, que no se creen ya discursos llenos de retórica y cifras macroeconómicas que no entienden. ¿Considera usted, señor secretario, que en un país con 50% de pobres debido a la mala distribución de la riqueza, con los sectores primario y secundario abandonados, es adecuado que los recursos extraordinarios que el país recauda con el esfuerzo de los mexicanos se deban invertir en fideicomisos para enriquecer y avalar la corrupción de las autoridades? ¿Por qué destinar en los últimos 4 años más del 60% de los recursos extraordinarios en fideicomisos para pagar las obras PPS en el país y en el estado de Puebla? ¿Es amistad, es alianza o es sociedad política entre el PRI y el PAN? ¿Por qué en un país ensangrentado por la corrupción y lastimado por los fenómenos naturales tenemos que destinar 17,000 millones de pesos a un museo internacional barroco que postra las finanzas públicas del estado de Puebla por 50 años a beneficio de un exgobernador? ¿Por qué ante la desgracia debemos apoyar la construcción de un aeropuerto cuyo financiamiento requiere de 150,000 millones de pesos? ¿Cómo explica a los maestros de México que no hay recursos para mejorar sus ingresos, ni para reparar siquiera los baños de las escuelas rurales que están en condiciones deplorables, pero sí hay recursos para obras ornato en nuestro país? ¿Qué explicación se le puede dar al productor abandonado en el campo, al obrero desempleado, al indígena hambriento, al padre o madre de familia que perdió a su hijo entre los escombros por los derrumbes ocasionados por el sismo, a los millones de jóvenes que no tienen oportunidades debido a la falta de becas para cumplir su sueño profesional de vida? ¿Por qué, diputadas y diputados, por qué avalar el saqueo del país? ¿Será populismo defender al pueblo del saqueo y la corrupción del gobierno? ¿Será populismo denunciar la impunidad y la complicidad política y económica? El pueblo de México tiene hambre y sed de justicia, como ya lo dijo Colosio antes de que lo asesinaran. Antes patria que partido. Muchas gracias.